Hola, mi nombre es Ignacio Mova y en la clase de hoy vamos a ver funciones polinomiales. El objetivo principal de esta clase es realizar un gráfico aproximado de estas funciones polinomiales, pero antes de empezar con eso vamos a dar una definición teórica de lo que es una función polinomial. La voy a leer a esta definición y vamos a hacer algunas aclaraciones y dar algunos ejemplos como para redondear la idea. La definición dice, sea n un número entero no negativo, y sean a sub n menos 1, a sub 2, a sub 1 y a sub 0, números reales, con a sub n distinto de 0, la función dada por esta ecuación que vemos acá, que dice f de x es igual a sub n por x elevado a la n más a sub n menos 1 por x elevado a la n menos 1 más, y así llego a sub 2 por x elevado al cuadrado más a sub 1 por x más a sub 0, se denomina función polinomial de x con grado n. Esa es la definición teórica. Es decir, las funciones polinomiales van a tener este aspecto donde van a ser una suma de términos en el cual cada término va a ser un monomio, y vamos a tener un término que se llama término principal, el cual va a tener el exponente más alto que se pueda ver en esa función. A ese término, a esa n que va a ser el exponente más alto, lo vamos a llamar grado de esta función polinomial, y su coeficiente, es decir, el a sub n que acompañe a ese x elevado a la n, no va a poder ser 0, es decir, tiene que ser distinto de 0, como decía acá en la definición. Puede ser cualquier número real. Bien, después puede haber más términos, además del término principal, que van a conformar al polinomio, donde sus coeficientes van a ser números reales y los exponentes obviamente van a ser menores al grado, ¿no? Porque dijimos que el grado es el de mayor exponente. Bien, ¿qué otra particularidad? Este a sub 0, que dejamos acá en el final, va a ser un solo número real, el cual no va a estar acompañado a la x porque casualmente esa x va a estar elevada a la 0. Y ya sabemos que si elevo algo a la 0 me da 1, y al multiplicarlo por el a sub 0 va a quedar solamente ese numerito. Así que bueno, ahora vamos a dar algunos ejemplos numéricos de distintos polinomios para que se entienda un poquito mejor. Como habíamos dicho, seguimos con unos ejemplos de funciones polinómicas. La primera es esta que vemos acá, f de x igual a 4x elevado al cubo más 2x al cuadrado menos x más 1, en el cual, si miramos, el término principal es el primero, porque la variable x está elevado al mayor exponente, que en este caso es el 3, y el coeficiente principal sería el 4, ¿no? Que acompaña a esa x del término principal, que como dijimos en la definición sería la sub n y tiene que ser distinto de 0. Después, acá tenemos los demás coeficientes de los demás términos, donde el último es el que habíamos señalado como a sub 0 en la definición, y en este caso es el 1, que me olvidé de mencionarlo, se lo llama término independiente. El segundo polinomio, g de x, tiene una particularidad. Bueno, en este caso el término principal sería este, el del x elevado a la séptima. Por lo tanto, su grado sería 7 y su coeficiente principal es 1. Pero como vemos, no existe un x elevado a la sexta o otro término con x elevado a la quinta. Eso quiere decir, en realidad, que esos términos no se ven porque estarían de la siguiente manera. Por ejemplo, más 0 por x elevado a la sexta. Es decir, como lo multiplico un 0 a la variable de x elevado a la sexta, directamente no lo escribimos. Eso es porque los coeficientes que no sean del término principal pueden valer 0, que en la definición lo decía, era un entero no negativo. Bien, en este caso el término independiente vale menos 2, y el último polinomio de ejemplo es s de x, en el cual el término principal es el primero que vemos, donde su grado es 3 y su coeficiente principal es menos 4. Y como vemos acá, no hay término independiente, porque no tengo un solo número sin la variable x. En este caso se dice que el término independiente es 0. Bueno,
Ahora vamos a dar algunas características de las funciones polinomiales y ya vamos a comenzar con un ejemplo para realizar el gráfico aproximado. Bueno, vamos a empezar con una de las características que tienen las funciones polinomiales, es que su gráfica, como lo dice acá, es continua y no tiene interrupciones ni huecos. Es decir, acá propuse dos ejemplos en el cual la función de la izquierda, esta verde que vemos acá, es una función polinomial y la de la derecha, esta roja, es una función no polinomial. ¿Por qué? Porque si observamos, esta gráfica verde es una gráfica continua, es decir, si yo la empiezo a trazar de izquierda a derecha, vamos a ver que nunca voy a levantar, en mi caso, el marcador de la pizarra. Ahora, si yo miro esta gráfica roja, si la voy trazando con el marcador, llego a este punto y ahí ya no es continua porque tengo que pegar un salto y seguir graficando la otra parte de la función. Entonces, siempre que veamos una función, siempre que tengamos, mejor dicho, una función polinomial, va a ser de este estilo continua. Otra de las características que presentan este tipo de funciones es que su gráfica no presenta cambios de direcciones bruscos, es decir, es un trazo suave, como dice acá, redondeado, sin picos ni quebraduras. Por ejemplo, si yo miro esta función polinomial de la izquierda, la verde, vamos a ver que cuando la voy trazando nunca hago ningún cambio de dirección brusco, sino que siempre son redondeados y no tengo tampoco quebraduras, ¿no? Por ejemplo, la función esta que está acá, que es podría ser tranquilamente la función de módulo. Fíjense que en el punto 0, 0, en la coordenada 0, 0 de x, y, tengo un cambio repentino, ¿no? Vengo bajando y de repente tengo un pico o una quebradura y salgo con un cambio de dirección brusco. Ese justamente sería un ejemplo de una función que no es polinomial. Luego de haber visto las características de las funciones polinomiales, ahora vamos a comenzar a construir una gráfica aproximada de la misma. Bien, lo que vamos a hacer es agarrar este ejemplo que propuse acá. F de x es igual a x al cubo más 3x al cuadrado menos 4, que es una función polinomial, en la cual el término principal es el primero que vemos acá, que tiene x elevado al cubo, su grado sería el 3 y su coeficiente principal es 1. Su término independiente es menos 4. Bien, lo primero que vamos a hacer para empezar con el gráfico es analizar el término principal. Yo lo escribí acá más grande, el término principal es x elevado al cubo, y lo que va a hacer ese término principal de cualquier función polinomial me va a dar información de cómo se comporta la gráfica de esa función en los extremos, es decir, cuando x tiende a infinito o cuando x tiende a menos infinitos, es decir, cuando la gráfica se va muy para la derecha o muy para la izquierda. Bien, existen 4 posibilidades que las puse acá en este cuadrito. Vamos a ver la primera, cuando n es impar y a sub n es mayor que 0. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el exponente del término principal es impar, que es justamente el caso que tenemos nosotros, es 3, y el a sub n, que sería el coeficiente, que en este caso acá no lo tenemos, pero sería 1 por x, es mayor que 0. Así que estamos justo en el caso que vimos en el ejemplo. La función se va a comportar de la siguiente manera, es decir, vamos a ver en la gráfica este comportamiento. Cuando yo me voy para los valores de la derecha de x, es decir, hacia el más infinito, la función va a subir indefinidamente, que es con esta flechita que puse acá. Después en el medio se comportará de alguna manera, que está simbolizado con esta línea punteada, y cuando yo me acerco a los valores más extremos por la izquierda de x, es decir, al menos infinito, la gráfica va a bajar indefinidamente. Bueno, después tenemos cuando n es impar y el coeficiente es negativo, o sea menor que 0, la gráfica se va a comportar al revés del caso que vimos recién. Es decir, cuando me voy para la derecha, para los valores del infinito de x, la gráfica va a bajar indefinidamente. Cuando me voy hacia la izquierda, la gráfica va a subir indefinidamente. Ahora, ¿qué pasa cuando el n es par? Es decir, si tengo un x elevado al cuadrado o a la cuarta, va a pasar lo siguiente. Cuando el coeficiente es mayor que 0, en ambos extremos, es decir, hacia el menos infinito y el más infinito, la gráfica va a subir indefinidamente.
Y cuando el n es par, pero el coeficiente es negativo, la gráfica en ambos extremos de x va a bajar indefinidamente. Así que bueno, nosotros nos vamos a quedar con este primer caso y ya sabemos que nuestro gráfico va a quedar similar a esto en los extremos. El segundo paso para realizar el gráfico aproximado es hallar los ceros o raíces de la función polinomial y su multiplicidad. Para hallar los ceros y raíces vamos a utilizar las técnicas que aprendimos para hallar los ceros y raíces de los polinomios y lo vamos a igualar al polinomio a 0. Por el teorema fundamental del álgebra ya sabemos que el polinomio tiene como máximo 3 raíces reales por ser de grado 3 y por el teorema de Gauss sabemos que las posibles raíces racionales son más menos 1, más menos 2 y más menos 4 que salen de los divisores del término independiente dividido los divisores del coeficiente principal. Luego lo que vamos a hacer con estos valores que determinamos por el teorema de Gauss es calcular mediante el teorema del resto los restos de dividir al polinomio principal por x menos y cada uno de estos valores. Entonces el primero evaluamos a la función en menos 1, en x igual a menos 1, nos dio menos 2 y después la evaluamos a la función en x igual a 1 y nos dio 0. Esto quiere decir que el resto de dividir este polinomio por x menos 1 nos dio 0 y por lo tanto x igual a 1 es una raíz del polinomio. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a seguir con la regla de Ruffini para poder factorizar este polinomio de grado 3 y luego seguirlo factorizando para encontrar todas las raíces. Acá podemos ver la regla de Ruffini aplicada. Recuerden que si el polinomio no está completo, hay que completarlo y ordenarlo y luego poner los coeficientes. Y bueno, aplicando Ruffini obtuvimos que el polinomio original quedó factorizado como x al cuadrado más 4x más 4 por x menos 1, que era, sale de la primera raíz que descubrimos, que era x igual a 1. Bien, lo seguimos igualando a 0 para seguir factorizando. Y por acá vamos a factorizar ahora este polinomio que tenemos acá, porque me quedó elevado a grado 2 y lo vamos a bajar a grado 1. Así queda un polinomio irreducible y hallamos todas las raíces. Si es que se puede, ¿no? Bueno, para factorizar este polinomio, lo que apliqué fue trinomio cuadrado perfecto y obtuve que este polinomio, esta cuadrática factorizada, me quedó como x más 2 elevado al cuadrado. Entonces, finalmente factorizado, nos queda x menos 1 por x más 2 elevado al cuadrado igual 0. De ahí se deduce que la primera raíz x1 es igual a 1 y la segunda raíz x2 es igual a menos 2, ¿no? Ya que son los valores que anulan a este polinomio que quedó factorizado. Bueno, ahora vamos a seguir analizando la multiplicidad de las raíces, que también nos va a servir para realizar el gráfico. Bueno, la multiplicidad de las raíces me va a indicar si la gráfica, cuando llegue a tocar esa raíz en el eje X, va a atravesarlo o va a rebotar contra él, es decir, contra el eje X. Entonces, como podríamos ver en la función factorizada, la raíz x1 es de multiplicidad 1, porque aparece una sola vez la raíz en la factorización, es decir, hay un solo factor del polinomio que contiene a la raíz x1. Se dice que es de multiplicidad 1 o impar. Por lo tanto, como podemos ver en este gráfico que hice a modo de ejemplo, si esta fuera nuestra función polinomial, la gráfica atravesaría el eje x en el valor x1, que sería la raíz de x, ¿no? Ahora, en cambio, la raíz x2 es de multiplicidad 2. ¿Por qué? Porque si miramos el factor x más 2 al cuadrado, quiere decir que la raíz aparece dos veces. Entonces se dice que es par y por lo tanto la gráfica rebota contra el eje x y no lo atraviesa como en el caso de x1. Si esta fuera nuestra gráfica, vemos que la gráfica viene por encima del eje x y cuando llega a x2, en vez de atravesarlo, rebota y sube de nuevo.
Podría ser también que venga desde abajo hacia arriba, rebote y vuelva a bajar. Así que bueno, ahora vamos a seguir con un pasito más para realizar el gráfico y ya luego de eso vamos a hacer la gráfica de la función. El siguiente paso para poder graficar la función es determinar unos intervalos de prueba. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a imaginar que esta recta que dibujé acá es el eje X y ese eje X lo voy a dividir en tantos tramos como me lo permitan las raíces que identifiqué. Es decir, voy a ubicar la raíz menos 2 y la raíz 1 que calculamos. Y fíjense que la recta me va a quedar dividida en un tramo que va desde menos infinito hasta menos 2, en un segundo tramo que va desde menos 2, en un segundo intervalo, perdón, que va desde menos 2 hasta 1, y en un tercer intervalo que va desde 1 hasta infinito. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Que es lo que está acá abajo. Vamos a calcular, vamos a tomar un valor representativo de x que pertenezca a cada uno de los intervalos y vamos a evaluar la función en ese valor, que fue lo que hicimos acá. Ahora, cuando yo evalúo la función en ese valor, me puede dar o un valor positivo o un valor negativo. Nunca me va a poder dar 0 porque si no, debería ser una raíz. ¿Y qué pasa? Si el valor me da negativo, quiere decir que en todo ese intervalo la función es negativa, es decir, va a estar por debajo del eje X. Si el valor me llega a dar positivo, quiere decir que la función en todo ese intervalo va a ser positiva y va a estar por encima del eje X. Entonces, luego de calcular, eso se corresponde con un teorema que se llama del valor intermedio, que me dice que entre dos raíces o la función es totalmente positiva o totalmente negativa. Veamos, en el primer intervalo, que es desde menos infinito a menos 2, lo calculé tomando el valor menos 3 y me dio menos 4 la función. Tomé el valor menos 3 de x, me dio menos 4 de la función. Es decir, la función era negativa, está por debajo del eje x. Ahora, tomé un valor entre menos 2 y 1, que fue el valor menos 1 de x, calculé la función y me dio menos 2. Es decir, que la función sigue siendo negativa. Y eso tiene sentido, ¿por qué? Porque nosotros habíamos determinado que en la raíz menos 2 la función iba a rebotar. Es decir, viene desde abajo, es negativa, rebota contra esa raíz y sigue siendo negativa. Y por último calculamos en el tramo que va desde 1 hasta infinito y tomamos el valor 2 y la función nos dio 16. Quiere decir que en ese intervalo la función va a ser positiva, va a estar por arriba del eje X. Bueno, ahora vamos a calcular una última cosita que es la ordenada del origen y ya estamos en condiciones de hacer el gráfico. El cálculo de la ordenada del origen es sencillo, lo único que tengo que hacer es evaluar a la función en 0, en x igual 0, y nos dio menos 4. Esto quiere decir que la ordenada del origen va a ser el punto de coordenada 0 de x y menos 4 de y. Ahora sí, con toda esta información que obtuvimos a lo largo de los pasos, estamos en condiciones de realizar un gráfico aproximado de la función polinomial. ¿Por qué decimos que es aproximado? Porque con las herramientas que disponemos no podemos hacer un gráfico realmente exacto, pero es bastante parecido a lo que sería la gráfica real de la función. Así que bueno, vamos con el gráfico y ya estaríamos terminando. Ahora sí, ya estamos en condiciones de hacer el gráfico aproximado o esbozo de la función polinomial. Entonces, ahí anoté arriba a la derecha algunos datos que fuimos calculando, las raíces, la ordenada del origen, así que vamos a ir ubicando esos puntos en el gráfico, en el eje cartesiano. Bueno, primero vamos a ubicar la raíz menos 2 por acá, vamos a hacer un punto. Vamos a ubicar la raíz 1, acá en el valor 1 de x, o la coordenada 1, 0, mejor dicho. Bien, vamos a ubicar la ordenada al origen, que es la coordenada 0, 4, acá. Y vamos a apoyarnos con algunos valores que calculamos en los intervalos de prueba. Por ejemplo, en el valor de x menos 3 nos había dado menos 4. Así que menos 3 de x, bajo 4 lugares, acá tengo un punto de la gráfica. Así que yo ya sé que la gráfica, por lo que habíamos calculado en el paso número 1, que era el análisis del término principal, tiene que venir
del lado izquierdo, o sea, desde el menos infinito de x, tiene que venir desde abajo. Entonces la voy a graficar así, que pase por este punto, y voy a llegar hasta la raíz menos 2. Como la raíz menos 2 era de multiplicidad par, rebota contra el eje de x, así que tiene que bajar. Nosotros en los intervalos de prueba habíamos calculado el valor para menos 1 de x y nos dio menos 2. Así que en menos 1 de x voy a tener menos 2 de y. Voy a rebotar y voy a pasar por ese punto, ¿sí? Bueno, ahora me voy directamente a la ordenada, que la marcamos acá abajo. Ahí pego la vuelta y subo hasta la raíz 1. Bien, en la raíz 1, como era de multiplicidad impar, lo que voy a hacer, en vez de rebotar contra el eje de x, lo voy a atravesar. Y así me voy a ir hasta el valor que calculé en 2, que era 16, que bueno, no me entra en el gráfico, pero sería algo de este estilo. Paso por la raíz 1 y subo pronunciadamente para que el 2 me quede más o menos en el 16. Y bueno, eso es todo. Este es un gráfico aproximado de la función polinomial. Se podrían analizar algunas cosas de la gráfica, como por ejemplo intervalos de crecimiento, conjuntos de positividad y negatividad, pero quedará para una próxima clase. Espero que les sirva y bueno, nos vemos la próxima.